Y ahora sí damos comienzo al 8º Encuentro Internacional de Diseño. Nuestro primer disertante es una reconocida diseñadora industrial francesa, promueve un concepto de diseño experimental y multidisciplinar. Sus proyectos combinan de forma transversal y dinámica artesanía, música electrónica, arquitectura y gráfica. Un fuerte aplauso para Nathalie Grazé. Buenos días. Bueno, ahora funciona. Quería repetir un poco, quería agradecer a todo el equipo que preparó estas jornadas y agradecerles también por su tan cálida bienvenida. Quería presentar una pequeña faradola que es una danza francesa de proyectos, una sucesión danzante de proyectos para mostrar la diversidad de mi trabajo y al mismo tiempo tratar de mostrarles un poco cómo asocio el arte y lo social. Y yo creo que en Francia es una dimensión que es posible y que desarrollé desde que me convertí en diseñadora. Cuando quiero explicar lo que hago, bueno, cuando intento explicarlo, hago un camino para explicar las diferentes secciones, las diferentes formas de abordar mi trabajo. De hecho, hay una primera sección que se llama Más allá del código. Esto quiere decir cómo probar o intentar hacer un paso al costado cada vez para cada proyecto, para ver las reflexiones y tratar de ir a la esencia de las cosas. Se puede tratar de un mobiliario para un espacio o una segunda forma de abordarlo es seguir estructuras para actuar, para hacer cosas. Esta parte aquí, finalmente, hay otra parte que se llama, en nuestra búsqueda, la idea de asociar la cultura y la cultura de lo vivo. Es una grande, muy importante, que ocupa gran parte de mi trabajo ahora. Hay una cuarta sección que se trata sobre la idea de crear espacios singulares. Y como diseñadora o diseñadores, tenemos que buscar la singularidad de nuestro mundo. Y finalmente, la última sección se trata de crear hipótesis, hacer investigación. Y mostraré al final de la presentación esta idea de las hipótesis y la creación de hipótesis. Vamos a iniciar con un proyecto que hice con Pierre Hermé, la Forge de la Guiole. Soy diseñadora industrial y vamos a avanzar sobre los temas del espacio. No sé si conocen a Pierre Hermé, es un gran pastelero francés. La pastelería, como saben, es algo muy importante para Francia. Y la Forge de la Guiole es una pequeña empresa familiar que hace tortitas. Entonces, ¿qué podemos innovar con un cuchillo? Es una herramienta que nos sigue hace décadas, hace siglos. ¿Y cómo voy a llegar a hacer una innovación con un cuchillo? Vemos el cuchillo, es un cuchillo muy simple, nos permitirá sin dudas cortar las tortas, pero lo que es más interesante aquí, un detalle, es cuando cortamos ya la torta, simplemente vamos a girar el puño del cuchillo con la mano y se transformará en una espátula para levantar la porción de torta. Vemos aquí entonces un interés para crear objetos que sean más que un objeto o que un objeto unifuncional, sino que hablen de un guión de usuario, un guión de vida. Es así que yo construyo mi trabajo poco a poco. No me interesa mucho la idea de dar únicamente una función, pero quiero probar de envolver o involucrar al ritual, todo lo que es el ritual humano y toda nuestra forma de tomar las cosas. Entonces se le ha dado una forma muy particular, que es la consecuencia que podemos tener de tener estas dos funciones. Cuando tomamos la empuñadura, vemos bien las dos funciones. Tiene esta particularidad de tener un poco el puño en el aire. Todo es lógico. Este es el packaging que presenta esta idea de ese guión de utilización. Vamos a iniciar ahora este proyecto que me gusta mucho. Voy a explicar un poco cómo reflexioné. Y es bueno
bueno aprovechar para ver cómo se trabaja en el diseño. También es una manera de encontrar la propia metodología personal. Me invitaron a hacer algo en un museo que está en Dijon, un museo de arte contemporáneo de punta. Me invitaron a crear una biblioteca. Su propia editorial tiene este museo que se llama Le Presse du Réel, la imprenta de lo real. Es un lugar que es muy contemporáneo y yo quiero estar al mismo nivel de respuesta. Entonces empecé a reflexionar en un primer momento qué quería decir siempre tener libros hoy, porque ya estamos en la era digital, hay un montón de herramientas que nos permiten saltearnos los libros, pero yo me recordé entonces de esta distopía que habla justamente de un mundo sin libros. Y recuerdo de una película de François Truffaut que se llama de la misma manera. Y en este film homónimo hay bomberos que llegan a las casas de las personas a destruir los libros. Entonces, es un film muy estético realizado por Truffaut. Es su única película de ciencia ficción y es un film que a mí me fascinó. Entonces, el mensaje por detrás de este film es que los humanos en esta distopía finalizarán por aprenderse los libros de memoria para poder transmitírselo a sus niños. No quiere decir mucho, pero sí nos habla de una forma de resistencia. Entonces, esta visión de la película tenía una secuencia que me interesó especialmente. Aquí vemos a los dos protagonistas del film que salen de un tren suspendido en la altura. Es muy interesante ver, ese tren existe, es un tren que existió que se llamaba el monorriel, que nunca fue desarrollado porque conocen el TGV, el tren de alta velocidad francés fue desarrollado, pero fue la competencia del TGV. Vemos una pequeña imagen de este monorriel y dije, aquí encontré mi idea. Es un poco extraño, pero les voy a mostrar en qué consiste mi proyecto. Mi proyecto es también un monorriel. Y yo no quería proponer una biblioteca contra las paredes. Quería, por el contrario, tener la idea de poder proponer interacción con los libros, y la estructura entonces es móvil. La podemos hacer mover, podemos hacer que rueden estos elementos por el riel. Tenemos una presentación de los libros que están por delante y por detrás. Tenemos una doble cara de las bibliotecas y pueden ver las mesas o los apoyos, que también son lugares de presentación de los libros. Estamos entonces en una biblioteca que no tiene muchas referencias, es una biblioteca en donde me puedo permitir poner en funcionamiento este tipo de dispositivo, y en el centro vemos la idea de poder estar rodeado de libros e invitar a los autores a que presenten sus libros. Vean aquí, tenemos sillas alrededor y es un poco la idea rectora. Ven que este lugar está bañado en colores porque la idea era olvidarse un poco del carácter industrial de este lugar. Hoy tenemos un degradado de colores para romper con la estructura industrial. Vean aquí. Otro proyecto que nos permite también mostrar una intervención artística y presentarle el impulso artístico que existe en Francia. Cada vez que creamos una escuela, un secundario, hay un 1% del costo de la realización del proyecto que se utiliza para incorporar arte contemporáneo al edificio. Entonces siempre hay una competencia para esto, y yo hice una propuesta para una secundaria hotelera, donde se aprende a ser chef, cocinero, donde se aprende también a arreglar una habitación. La gente puede venir a comer lo que los estudiantes preparan, y esto lo llamamos una escuela de oficio. El edificio fue realizado por Fuxas, un gran diseñador, y de hecho, yo, por el contrario, elegí utilizar una estructura redonda, verde, como pueden ver,
que de alguna manera va a simbolizar la naturaleza y que también al mismo tiempo va a ser fabricada con el batidor, que es el batidor, bueno, por eso se usa para hacer emulsiones, el batidor de los pasteleros. Es una herramienta increíble con algunos hilos o estructuras de metal que nos ayuda a transformar la materia. Y me parece que es un objeto muy bello. Y pueden reconocer aquí el batidor en diferentes tamaños y también para rendirle un homenaje a la naturaleza. Por eso se constituye así de la forma de una planta. Y es mi forma de expresar que hoy hay que reotorgarle un valor a los oficios manuales. Muchas personas van a entrar a ese edificio y todos se van a acordar de eso, que es muy importante. Es algo que se hace con las manos. Hay que darle un lugar privilegiado a los oficios que usan las manos. Y este objeto es central, tiene también una lámpara y es a la vez un asiento. En esta imagen pueden ver cómo contrasta con la forma de la sala. Yo usé el sistema. En todo el edificio usé el mismo sistema para orientar a la gente, para explicarle dónde está el restaurante, dónde está el bar. Y poco a poco las plantas se transforman en una vegetación que va a crecer en los muros para dirigirse a los corredores hasta llegar, de hecho, a las salas, con un sistema de suspensión distinto para cada sala. Entonces es una serie de vegetales que nos dan un espíritu que quiebra un poco con este lugar, que es un lugar de aprendizaje. Bueno, muy bien. Vean aquí la sala final. Ahora pasaremos a un proyecto que es un proyecto de una exposición personal. A veces también hago proyectos de exposición. Esto es en la Galería Ropac, una grande galería austríaca en París. Y mi propuesta era hablar de la ucronía e inventar, vamos a verlo, un mundo. Lo vemos allí en el lugar donde nos podemos sumergir en una pequeña comunidad. Hice muchos trabajos sobre la idea de lo que hoy quiere decir vivir en comunidad. Vivir en comunidad antes y hoy vivir en sociedad. Y yo creo que perdimos muchas cosas entre esos dos momentos y creo que es una forma para mí en esta exposición de reflexionar sobre esto. Tenemos distintas presencias que son estructuras como estas, podemos entrar dentro de estas estructuras. No sabemos si es una obra de arte, un mueble, no importa mucho, no es mi objetivo. Hay presencias donde se puede uno sentar en círculo para conversar, para discutir, y hay una que es para acostarse. Son las tres posiciones esenciales del ser humano para representar una vida en comunidad, con un ritmo gráfico muy simple que nos da esta idea de río, un poco de una idea de sumergirnos en una temporalidad más específica. Y vemos aquí el conjunto de los dispositivos y detrás de la cascada, digamos, hay una estructura negra sobre la que nos podemos sentar para ver un video de ficción que realicé para explicar justamente esta conexión entre la comunidad y la cultura de lo vivo, y cómo la comunidad de hecho propone rituales para reencontrarse con el mundo, con la naturaleza de una forma un poco distinta. Esta es la imagen final, donde de hecho la tecnología, como ven, con una simbolización de un avión mal construido, para recordarnos a las cosas un poco más salvajes. Bueno, otro proyecto que me gusta mucho porque es un museo móvil. Yo nací en un pueblo de 80 habitantes. No hay museos de arte contemporáneo en mi pueblo. Me llevó mucho tiempo a mí llegar a un museo. Y aquí la idea es decir, y es una idea
de Ingrid Brochard, vamos a preparar un pequeño museo que va a viajar y va a llenarse de obras de arte, porque hay fondos regionales de arte contemporáneo. Cada región en Francia compra obras de arte y muchas veces se quiere mostrar en lugares descentralizados para obras de arte. No hay muchos, entonces este camión va a ir a las ciudades, a los pueblos, para mostrarle a los niños y las niñas obras de arte contemporáneo. Como pueden ver, es un enorme camión que ya existe y el papel que tiene es existir como un pequeño circo, ¿no? Llega a la plaza del pueblo y hay que ir a ver, ¿no? Es una forma de proponer una invitación alrededor del camión, eso es lo que yo creé. Hay una invitación para que vean que hay más lugar en el interior, hay un sistema neumático y van a ver puertas que se abren, unos techos rebatibles y hay un sistema de mesas. Entonces, cuando se abre el sistema está listo para recibir a las personas, lo que hace que hoy todos los días el camión cambie de destino. Este proyecto de movilidad no tiene tampoco necesidad de nadie, es solamente el conductor que activa este sistema con un botón. Vamos a ver un poco cómo funciona. Esta es la parte de recepción, digamos, y aquí en el camión tenemos las obras. Yo creé un gabinete de curiosidad con estas estructuras de madera que permite mostrar distintas obras. La idea es que esté a la escala de la infancia, no que sea una escala monumental, sino que esté lleno de pequeños proyectos diversos. Sean gatillos para que la gente pueda encontrar su propia forma de acercarse al arte. Al fondo ven un pequeño auditorio donde hay una proyección, allí se proyectan films de artistas y en el centro, una parte que no se mueve, tenemos piezas que son más de mesada y lo vemos en las mismas condiciones climáticas de un museo. Era muy difícil lograr toda esta infraestructura climática, pero ven también que hay estantes que se abren, no se mueven. Es un sistema un poco complicado de poner en su lugar, pero tiene una función muy bien organizada y en general los niños y las niñas vienen con la escuela, visitan con los padres también. Entonces es esta fuerte idea de acompañar a los niños. Y este es el sistema para sostener las obras de arte. Con certeza también tenemos del otro lado del camión las presentaciones de las visitas que hacen los niños. También esta es una reforma de un departamento para gente que quieren cambiar de vida. Es algo que me gustó mucho que me den para realizar. Es un pequeño departamento con un enorme proyecto, con un presupuesto muy pequeño, pero como partiendo de un departamento que no es mucho para esta persona, ver cómo cambiarlo completamente y hacer que sea como una quinta adentro del departamento. Yo propuse una plataforma en el espacio principal que me permitirá ahorrar mucho espacio para hacer otras cosas, pero también al mismo tiempo proponer una estructura. Lo vemos aquí. Esto quiere decir que podemos ponernos en la plataforma, tenemos una cama, un diván, y sobre todo la persona que me propuso trabajar en este proyecto tenía ganas de crear una vista al mar, digamos. Entonces, por eso pensé inmediatamente en esta plataforma y la apertura y el pequeño escritorio frente a la ventana. Es un proyecto que es realmente muy simple. Ven aquí la mesa. Es muy colorido porque pasar un tiempo de vacaciones, bueno, es cambiar de contexto totalmente, de la forma de vivir también. Esta es la habitación, tenemos dos habitaciones, una principal
El cuarto secundario, muy simple, con una plataforma. Y esta es una tercera recámara que encontré que no es abierta para nada, porque creo que la familia tiene 2 niños. Entonces abrí un muro que ya existía y hice cambiar la escalera para que tenga un espacio propio para entrar a su habitación. Bueno, muy bien. Hablé de un proyecto ahora que me toca mucho, muy de cerca. Trabajé con una asociación que se llama OR, que lucha para darle visibilidad a las mujeres artistas que no tuvieron mucha visibilidad. Entonces trabaja con archivos, son investigadoras y al mismo tiempo realizan exposiciones y hacen un trabajo con el texto para redescubrir a todas estas mujeres de todo el mundo. Las acompañé en un primer momento realizando una escenografía que nos permitirá mostrar todos estos trabajos. No sé si lo pasé un poco rápido, pero aquí lo pueden ver. Es una estructura bastante simple que podrá viajar. Ya viajó mucho, de hecho. La transportamos plegada. No ocupa mucho espacio. Y yo quería algo que sea muy colorido, que se alegre, que pueda mostrar cosas en el plano horizontal, en el vertical y con luminosidad para mostrar el trabajo de estas mujeres. No es para mostrar todo su trabajo, es para mostrar un poco su recorrido y la excepción de su recorrido. Y luego tenemos también, con la misma idea, la idea de realizar este contexto en el que nos podemos sentar para ver videos, entrevistas de estas mujeres, etc. Este es el primer proyecto. En este proyecto las acompañé también. Se mudaron de lugar para hacerlo en un lugar donde todo el mundo puede venir a ver los libros sobre mujeres artistas. Y con esta biblioteca sin fin, donde vemos los retratos de las mujeres arriba, que atraviesa todo el espacio, el lugar donde trabajan y este otro espacio que es esta especie de biblioteca sin fin. Muy bien, y ahora esto está abierto al público. Antes era exclusivo para investigadores, ahora cualquier persona puede ir para leer, investigar, y también tenemos un espacio dedicado esta vez a la infancia, con esta parte central que es una pequeña biblioteca y estas mesas en cruz que son plegables y nos permiten entender la dimensión del espacio, ampliarlo, achicarlo, aumentar el número de lugares alrededor de la mesa. Entonces es un contexto de mediación específico para los niños. Bueno, muy bien. Para este proyecto ven que es muy colorido. Otro proyecto con una asociación es una asociación para mujeres SDF, es decir, es una asociación que recibe a mujeres que se llama la Asociación Alto Femmes y las mujeres pueden ser recibidas ahí. Es un edificio de la ciudad de París que se llama Le Carreau du Temps, que es un lugar de demostración. Es un lugar como este de la usina, donde hay un auditorio, un espacio de exposiciones, y las mujeres fueron invitadas durante la pandemia de COVID a ir a este lugar porque no había actividades en ese momento, y como las actividades prontamente volvieron, los responsables de este lugar pensaron que sería bueno dedicarles un espacio de este edificio a las mujeres. Es un edificio muy bello como este y tiene una estructura que recibe a las mujeres. Es un lugar que las recibe en un lugar que está bastante bueno, pero lo que quiere es mostrar a los miembros de la asociación, se dieron cuenta durante el confinamiento que las mujeres estaban muy bien allí porque era un marco muy cálido, muy bien recibidas. Entonces querían continuar con esta idea, construyendo de esto un objeto, un lugar que sea destinado a las mujeres. Entonces esta es la recepción, es una función un poco particular. Todo tiene que poder moverse, desmontarse para cambiar el uso del espacio. También, de hecho, tenemos estructuras que, como esta, propondrán una intimidad porque las mujeres nos cuentan su recorrido de vida, nos da un espacio de intimidad. Luego tenemos duchas,
baños, lugares más cerrados para que puedan descansar. Voy a parar de moverme porque estoy generando un problemita con las diapositivas. No sé qué hice. Acá tenemos algunas preguntas del público. Quizás mientras tanto podemos ir viendo este tema. Acá, por ejemplo, preguntan, ¿se arregló ya la parte técnica o no? Disculpen, voy a buscar el dispositivo para la traducción. Sí, los escucho. Sí, ¿cómo es tu proceso de inspiración? Preguntan. Trato de mostrar esto con los distintos proyectos, ¿no? La inspiración viene de muchos lugares distintos al mismo tiempo. Cada vez intento dar este paso al costado, tener un poco de abstracción. Yo, como dije, el diseño se puede comparar con la antropología aplicada, es decir, tenemos esta idea de entender lo que está en juego a nivel humano en un proyecto. Eso es lo que me impulsa a que al inicio comience con una reflexión. Y no tengo una metodología. La metodología es diferente para cada proyecto porque, como lo vieron, hay muchos proyectos distintos y metodologías distintas. No tengo una única manera de pensar. Muy bien. ¿Cuál es tu aproximación a los colores? Vemos que usas muchos colores saturados, fuertes. ¿Hay alguna explicación a ello? Me encantan los colores, para mí los colores son vida. Pienso que los colores es algo vivo, ¿no? Nos dan vida y hay una correlación muy fuerte. Y yo creo que es una pena pasar al lado de esta oportunidad y no usar los colores en el cotidiano. Los colores los usamos cuando somos pequeños, nos los apropiamos, nos gusta reflexionar sobre cuáles son los colores preferidos y luego cuando crecemos se nos prohíbe continuar esta investigación. Y me parece una enorme pena porque es una real alegría utilizar los colores, mezclarlos, etcétera. Y lo que esto me lleva a decir que me gusta mucho que la gente se reapropie de esta felicidad de trabajar con los colores y que intenten encontrar distintas formas. Muchas veces es más fácil con la ropa, pero cuando se trata de interiores tenemos la impresión de que nos da un poco de timidez usar colores o los colores tienen que ver mucho con las emociones, ¿no? Esto me hace pensar en que los colores son mucho más eficientes para evocar cuestiones emocionales o emotivas en la gente porque no necesitamos una interpretación, mientras que la forma nos va a demandar una cierta interpretación, por ejemplo, lo que hace que en función de la cultura que tengamos, vamos a leer el objeto o la forma de una forma distinta, mientras que el color es algo muy instantáneo, no hay filtro, entonces podemos asirlo muy rápidamente. A ver, vamos a ver si ya se solucionó. Bueno, seguimos con otra pregunta más. ¿Ya está? Sí, parece funcionar. Perfecto. Vamos a seguir con la presentación, entonces voy a rápidamente llegar al punto en el que habíamos llegado antes de que se trabe. Muy rápidamente, disculpen por el inconveniente técnico. Bueno, muy bien, ya vimos todo esto, estábamos con este proyecto exactamente por aquí. Muy bien. Bueno, estamos con este proyecto de las mujeres en situación de calle. Vemos los distintos elementos, las pequeñas estructuras que permiten aislarse para contar mejor o ser mejor recibido por los miembros de la asociación. Después tenemos un lugar donde se puede dormir,
porque muchas veces no encuentran una cama para dormir a la noche, van a poder descansar porque en general a la noche caminan por París por razones de seguridad. Como ven, hay muchos colores, es muy alegre. Este es el lugar donde pueden cenar todas juntas y encontrarse y tener un lugar un poco acogedor en este mundo que es tan duro. Otro proyecto que acabamos de terminar en un festival es interesante porque se plantean estructuras en una ciudad y es maravilloso. Es en España, en Logroño. Tenemos estructuras diferentes. Yo quería intervenir sobre una plaza, que es un lugar muy común. Me encantó esta estructura que existe, que es un auditorio. Yo completé esta estructura que existía colocando esta estructura que ven ahí, que va a permitir la apropiación por parte de los habitantes con un sistema de túneles por debajo para los más pequeños, y también nos hace crear diagonales. Estamos más en un sistema que ya no es plano, y eso genera con certeza movimientos interesantes, también deslizamientos interesantes. Tiene toboganes, van a ver aquí las niñas deslizándose. Es un proyecto que fue durante un festival y luego estamos reflexionando para ver si lo podemos instalar de forma más permanente. Y durante la noche, claro, tenemos esta luz que nos da una presencia distinta en la ciudad y nos dice que prestemos atención a lo que está haciendo el cielo para poner nuestra imaginación a volar, más que querer colonizar con los satélites que hacen que no miremos más las estrellas. Y a la noche es otro público el que se apropia de este espacio. Ahora hablaremos de Meuse, un lugar en el bosque, un pequeño pueblo. Es un centro de arte rural en el bosque. Todos los años a 6 o 7 artistas que vienen a este lugar. La idea es hacer este recorrido, ir a recorrer el bosque. Cada vez que hay una etiqueta es una obra de arte. Entonces se trata de descubrir la naturaleza al mismo tiempo que descubrimos una obra de arte. Es un proyecto muy interesante porque los artistas van a vivir donde viven los habitantes. Se confrontan a esta pluralidad y la idea de decir qué hacemos aquí en este contexto rural, en este bosque. No estamos en un lugar cúbico, ¿no? Hay una reflexión distinta que propone a los artistas hacer cosas distintas a lo que se están acostumbrados a hacer. Entonces, después de algunos años de funcionamiento de este proyecto, yo intervieno y ayudo. Es una asociación también. Ayudo a crear pequeñas casas para que podamos dormir en el bosque y así comprendamos mejor lo que está en juego allí. Yo decidí utilizar una única estructura en metal. Hice un lenguaje a partir de esta estructura que nos dará distintas propuestas para dormir en un nicho, por ejemplo, como si fuéramos un ave, una casita de pájaro. Y apareció junto a un libro que tuvo mucho éxito en Francia, de Michel Desprez, Vivir como un pájaro. Entonces esta estructura es construida por una pequeña empresa local que hace el metal, también tiene madera. La madera, la parte de madera es hecha por una organización de reinserción de personas, eso lleva tiempo, pero no hay problema. Hay cosas muy básicas, no estamos lejos del lujo. Se usan esa especie de tejas y la estructura que ven allí sirve para construir esta inmensa hamaca, para escuchar a los pájaros justamente. Son pájaros que están muy presentes en este entorno. En vínculo con este centro de arte tenemos todo este proyecto y tenemos una segunda propuesta. Es el croquis, ¿no? Con la idea de colaborar con los cazadores, porque muchas veces los cazadores no son apreciados en este tipo de relación o de lugar artístico, pero la idea es involucrar a todo el mundo y hacer este hábitat un hábitat muy experimental, con distintos extractos
una escalera que sirve para mostrar, para subir, para instalarse. Y también siempre convoco a distintas personas porque quiero que esta casa respire. Y este techo de mimbre nos da una calidez y tiene muy buenas propiedades térmicas. Al mismo tiempo nos permite escuchar muy bien el bosque alrededor. Aquí tienen la imagen de esta pequeña estructura. Yo quería detallar que son casas realizadas sin permiso de construcción, porque la idea es de evitar la complejidad. Son menos metros cuadrados de los que necesitan permiso de construcción y son estructuras que son desmontables. Lo hacemos poco a poco. Voy a mostrar una tercera que estamos haciendo, en la que trabajamos con la Organización Nacional de Bosques y queremos mostrar la importancia de los árboles muertos para la biodiversidad. Es una situación aún más experimental. Tenemos una visión de 360 grados para ver todo tipo de animales y en el medio una plataforma que en algún momento del día va a servir como mesa para comer y en otro momento para dormir, como cama, con un sistema medio japonés de tatami. Todavía no está completamente terminada, está en ese punto de construcción. A seguir, otro proyecto, con Pascal, el director, decidimos poner en las casas objetos que ya teníamos, pero son realizados por los artesanos locales y queremos mostrar justamente la riqueza de los artesanos del lugar. Hicimos esa banqueta. Esta es una exposición que llevamos a Nueva York después de realizar todos estos proyectos con artesanos locales, donde vemos aquí, por ejemplo, vamos a comer con platos de madera, porque reaprendimos a cuidar de estos objetos, y los objetos son realizados con Philippe Wett, son personas que decidieron apoyar este proyecto. Vamos a colaborar también con todo el mundo. Tenemos una monja que trabaja haciendo mantas y ven aquí la forma que yo utilicé para la estructura metálica. Es también la forma que predomina en el proyecto. Estos suecos que son suecos para caminar, como ven, y la colaboración con Jean, que es un artista y que hace esculturas también, y Philippe, quien vieron antes, el otro artesano, Colette, aquí en la foto, ella hace textiles, hizo estas capuchas con dos pañuelos para dar un poco de confort, una sensación de confort, y George no está siempre en el lugar, pero con él trabajamos en dos estructuras, una estructura para secar las hierbas, para hacer infusiones, y también un lugar, una panera donde ponemos el pan cuando la gente va a dormir en esas cabañas. Y hoy el proyecto que estamos haciendo es hacer que este pequeño café, que es de la señora Simón, acaba de fallecer hace poco tiempo. Siempre nos tomamos un café ahí antes de hacer el recorrido por el bosque, y el proyecto ahora es hacer que ese café pueda continuar existiendo. Bueno, muy bien, voy a finalizar con un proyecto que se realiza en Túnez. Es un proyecto muy bello, es el quinto proyecto que hago con los mismos socios, Philippe Chaplet y Patrick Eloarguet. Patrick tiene orígenes tunecinos. Nació en Nefta, la ciudad que pueden ver a la izquierda en el mapa. Estamos en el desierto. Esta pequeña ciudad es una ciudad muy simple. Esta es la plaza principal. Es un poco como si no se hubiera alterado, por eso elegimos este lugar. Tenemos el desierto y claro, tenemos una parte de espíritu de Star Wars que muestro aquí. Creo que algo se filmó aquí. La particularidad es que fue toda construida alrededor del palmeral que vemos aquí, el palmar, que es el palmar de origen. Y yo decidí implantar pequeñas estructuras un poco en la arena para recibir alrededor de un muro de contención, porque en Túnez protegemos la intimidad. Entonces vemos el diseño original, que es ese, y luego la realización. El hecho es que queríamos tener una zona alta, que es la habitación, claro, y una abajo un espacio, protegerse del sol, porque estamos en un entorno donde la mayor parte del día el sol quema demasiado.
la ciudad sobre el palmar, con las cámaras con esta especie de bow window que buscan el paisaje, esa conexión con el paisaje. Es un proyecto muy interesante a nivel de la forma de utilizar el agua caliente o el calor que viene del desierto. Tenemos la geoterma utilizada, tenemos un hammam con este agua caliente, luego se enfría y viene a esta parte central que tiene una pequeña piscina y luego vuelve con cascada al palmar, lo que nos permite tener una gran independencia energética porque en Túnez la electricidad es carísima. Son todas las estructuras un poco diferentes. Si lo vamos a visitaremos esto. Bueno, todo fue realizado, claro, olvidé decirlo, con artesanos y emprendedores locales. Esta es la sala, bueno, hay una tradición en Túnez de todos estos rituales con el agua, el cuidado, los masajes. Cuando estamos en esta pequeña piscina, es una piscina de cuidados porque es con azufre, es una piscina termal. La vista que tenemos sobre la ciudad y sobre el palmar, el croquis y la realidad, como pueden ver, la corriente de agua, los canales que van entre las distintas estructuras. Esta es la estructura la más alejada, la que ve por encima de la ciudad. Tenemos dos tipos de madera en este lugar, ya que no tenemos mucha elección en el desierto. Tenemos la palma y lo que llamamos el árbol blanco. Son estructuras muy simples. Tengo la idea de tener una parte de vestuario en el bow window. Ven, hay un perchero para que se vea desde el exterior si el espacio está habitado o no. Hay algunas cosas que vinieron de Francia, muy pocas. La mayor parte de todo se hizo allí. Usamos un mármol bastante gris y pueden ver uso colores. Los espacios comunes son muy grandes porque la idea era poder descansar. Al inicio de la semana la gente se sienta en mesas pequeñas y al fin de semana se encuentran en la gran mesa central. Las pequeñas unidades o habitáculos van a generar los espacios comunes. Entonces vivimos entre las columnas que sostienen las casas. Ese es el espacio principal. Aquí ven la cocina. Es una cocina que no tiene un chef, son las mujeres del pueblo que nos proponen las comidas. Es Nadia, que trabaja desde el inicio allí, nos propone lo que vamos a comer cada uno de los días. No hay una televisión en cada habitación, hay una televisión que se ve en este cuarto compartido, en esa especie de auditorium con divanes, y tenemos un rincón de fuego porque es muy interesante, ¿no? Hay mucha amplitud térmica en el desierto, entonces a la noche hace frío y tenemos el rincón del fuego. Esta es una de las habitaciones que quería hacer sin mobiliario, con la idea de decir, bueno, nos vamos a alojar en las dunas. Entonces es la duna la que nos da la intimidad. Montamos algunos escalones y dormiremos del otro costado de la duna. La duna nos esconderá. Aquí hay una especie de salón o living, ¿por qué no? Este espacio central para descansar. Todo fue realizado en el lugar. Estas son mantas realizadas por las mujeres del pueblo, que son hechas con animales locales. Y así fue que yo preparé el logotipo con esta madera de palma, con clavos. Dar-i quiere decir mi casa, simplemente. Y vean allí cómo el hotel se enmarca en el tejido urbano de este pueblo. Es algo vernacular, es algo de continuar con el mismo tipo de construcción y de insertarnos en el paisaje. Quisiera finalizar con un proyecto que quisiera compartir con ustedes, que es una reflexión que realicé durante la pandemia, bajo la idea de realizar una casa de investigación. Había leído un libro de Auguste Humbert, que es un geógrafo muy conocido en Francia, que nos decía que una de nuestras preocupaciones es que aprendimos mucho de la Tierra, pero nada le devolvimos.
La Tierra está para digerir las cosas. Entonces, ¿cómo podemos implementar un contexto o un guión? Porque yo construyo guiones, ¿no? Un guión de una casa para aprender a restituir más a la Tierra. Entonces, me lancé un poco a investigar sobre las construcciones del Paleolítico y de hecho son bastante simples. Hacíamos un pozo, teníamos una columna central, había una rampa para descender. Es una forma bastante simple de construir. Y voy a partir de esta, pero lo voy a intervenir, lo voy a invertir. Vamos a hacer una rampa y vamos a subir un poco. Y lo que hace que la casa que ven aquí está sobre una colina de 1 metro. Y ese intersticio me va a permitir establecer un intersticio entre nosotros y la naturaleza para preparar esta idea de restitución. Entonces, claramente, vamos a cultivar cosas, podemos utilizar la madera, tenemos también un lugar para guardar alimentos, la forma de preparar esta plataforma que nos llega hasta abajo nos permite también abrir y ventilar la estructura de forma muy simple. El techo permite recuperar el agua de lluvia en unas partes de Francia y tal vez aquí quizás va a ser cada vez más sano beber agua de lluvia que agua que venga del suelo. Ahí tenemos el reservorio de agua principal, tenemos todas estas placas que nos permiten colocar el compost y reencontrarnos con esta idea de guardar las legumbres en un lugar fresco sin meterlos en una heladera. Tenemos la impresión de que siempre hay que ponerlas en una heladera, pero no siempre es necesario. Desde el otro lado vemos cómo recogemos también las aguas grises o las aguas intermedias. Eso puede funcionar muy bien para reutilizar estas aguas y darlas de vuelta a la tierra. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, Matalí. Acá tenemos algunas preguntas más. Así que vamos a pasarle las preguntas. Estuvimos viendo muy interesados todos los proyectos, muchos basados en lo que se podría denominar como nuevos estilos de vida en toda una biosfera completa, ¿no? Y autosuficiente en algún pequeño punto. Más allá de eso, una de las preguntas que están acá dando vuelta mucho es, este es un auditorio lleno de personas con interés creativo, buscando inspiración. ¿Qué mensaje les podrías pasar para seguir optimistas, seguir trabajando y seguir motivados? Bueno, hablamos de esto con algunos de ustedes durante los últimos días, ¿verdad? Yo quiero decirles que en Francia, lo que llamamos las industrias creativas son el primer sector que genera riqueza y le da trabajo a la gente en Francia. Y muchas veces no lo sabemos. Y hoy, cuando hablamos de ayudar a la economía, vamos a ayudar con los autos, no sé, hablo de los franceses, los autos, los aviones, la aviación. Jamás se habla de la creación. Y yo creo que es un error enorme, porque ya de hecho vemos lo que la creatividad aporta a la economía y principalmente estos tiempos de incertezas, a todos nos golpeó la pandemia, a todos nos fragilizó. Entonces es un momento de colocarnos en conjunto, a reflexionar y a encontrar otras lógicas. Y es un poco la forma que yo tengo de volver a cuestionar nuestro saber hacer y redirigir estos saberes. No nos podemos quedar con una generación de nuestros niños. Yo tengo 2 hijos de 22 y 19 años que nos dan el mensaje. ¿Cómo osan hacer estas cosas? ¿No?
Entonces, yo creo que nos da seguridad. Imagínense que todos juntos vamos a reconfigurar el mundo y nos vamos a pasar a la acción para hacer que cada uno de nuestros oficios o profesiones encuentre lógicas para poder avanzar en este cambio. Cuando nos despertemos todos los días podamos decir, tengamos un poco una respuesta, no solo inquietudes, sino también espíritu para continuar. Es un poco el mensaje que les quería transmitir. Y a las generaciones más jóvenes, nuestra generación está obligada a reconstruirse, pero los jóvenes van a pasar directamente a esa acción. Por eso nos piden de ir más rápido en nuestros cuestionamientos de cómo hacemos las cosas. Y yo creo que hay que escuchar a la juventud. No hay nada peor que estar en discordancia con la juventud. Con respecto a materiales, ¿cuáles ves como tendencia de uso para el diseño en general? Bueno, yo no trabajo con las tendencias. No, los voy a impresionar, ¿no? Pero no, yo no trabajo con las tendencias. Uso los materiales con los que lo saben hacer. Quiero antes que nada encontrar una intención, qué es lo que le estoy dando a la gente. Y después, eso es lo que me va a hacer encontrar los materiales. El material se encuentra solo. Después se puede decir un poco orientarse, ¿no? Y podemos utilizar materiales. Esto es de una complejidad enorme, ¿no? Porque podemos trabajar reflexionando un poco más, pero hay que considerar todo el ciclo de vida de los materiales. Y eso se torna en un trabajo de tiempo completo para llegar a entender si vamos en una buena dirección o no. Entonces yo tomo un enfoque pragmático. Las cosas se hacen poco a poco y con un sentido común, haciendo muchas pruebas, haciendo prototipos, también con demostradores. Yo hablo de demostradores, tenemos que confiar en esos demostradores y poco a poco vamos a poder probar un número de cosas para llegar a cosas que son más esenciales y cómo llamarlas, menos superficiales, digámosle. No sé si respondí claramente la pregunta. En un futuro con límites energéticos y cambios en el mercado de consumo, ¿cómo convive el diseño? ¿Cuál es la responsabilidad del diseño? El diseñador, bueno, cuando antes yo hablaba del diseño, ¿no? Yo decía que es una forma de mejorar la habitabilidad del mundo. Lo que nos toca es suficiente, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de reflexionar, como decía. Y hoy quiero definir el diseño como una capacidad, una habilidad, más que como una formación profesional, ¿no? De hecho, tiene tres nociones. La primera es ser o tener un aspecto crítico. Cuando llegamos a un contexto, cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que utilizar ese aspecto crítico para decir esto no es más posible. Esto ya no puede ser hecho así. Entonces realmente hay que usar el sentido crítico para todo eso. Es como un etnólogo, ¿no? Vamos al terreno, vamos a ver lo que está en juego a nivel humano, tomamos todos los parámetros y luego eso nos guiará en una dirección. Esa es la primera parte. La segunda parte es el espíritu creativo, cómo partir de esas constataciones creativas, imaginar algo que no existe directamente. Para eso hay metodologías y cada uno va a encontrar su propia metodología. No hay una metodología universal más allá de lo que nos hayan hecho pensar o creer con el design thinking. No hay una única metodología. Y eso es la cosa. El design thinking es la única herramienta que fue creada por diseñadores para los que no son diseñadores puedan hacer diseño. Entonces es una piedra en el zapato, la verdad, no sé bien qué es. Y hacer diseño con los útiles o las herramientas del marketing, eso es. Pero el diseño no es marketing, entonces por favor los invito a que reflexionemos juntos para
para pensar en la parte de la sensibilidad que perdimos y que tenemos que de hecho llegar a reencontrar esa sensibilidad, porque si estamos hoy aquí en esta encrucijada es porque no supimos colocar en nuestro mundo la sensibilidad en primer lugar, siempre guiados por los datos más cuantitativos. Matalí, desde que comenzaste a trabajar como diseñadora, ¿qué ves, qué evolucionó en las costumbres de las personas? ¿Cuáles son las partes que más notaste evolucionaron? Bueno, hoy no vi toda la evolución, ¿no? Pero hoy me gusta mucho esta forma de ayudar a las personas a ser más conscientes de lo que quiere decir comprar algo, ¿verdad? Estamos en una sociedad de sobreconsumo, tenemos una plétora de objetos para nuestro consumo y sabemos que eso no puede continuar. Entonces, la pequeña solución que propongo es tratar de decir, cada vez que vamos a comprar algo, por ejemplo, estos jeans vienen de Francia, un jean francés, es una empresa familiar de tercera generación. Yo sé que cuando lo compro, yo sé de dónde viene y yo sé que es una sociedad, una empresa que está en un lugar de Francia que trabaja con su ecosistema. Entonces, cuando me pongo esta prenda, lo sé de dónde viene. Este es un proyecto de un francés que produce en Perú. Es un proyecto ético de comercio justo. Es Aurélien, una diseñadora francesa que trabaja con las favelas para producir esto, que continúa trabajando allí, sostiene ese proyecto y es muy complicado trabajar allí. Y mis zapatos son de Misegle, de una pequeña empresa francesa que hace zapatos, y Miriam era granjera, tenía una granja y producía lana. Entonces voy a tomar esa empresa, no vamos a cerrar, retomó la empresa y hoy es una empresa que crece mucho. En todas partes hay gente que se involucra, que desarrolla empresas con ecosistemas, lo que se llama ecosistemas virtuosos. Hoy en día hay que mirar más cuando compramos, hay que buscar ideas y proyectos así, porque estamos en el mundo de después de mañana. Vamos a favorecer el hecho de poder avanzar un poco más a la lógica del mundo del futuro. No sé si respondí bien. Parece que sí. Matalí, te hago dos últimas preguntas. Una es, ¿cuál es el proyecto soñado que todavía no pudiste hacer? Y... Bueno, yo no trabajo con mis sueños, yo trabajo con los sueños de quienes me encargan proyectos. Van mucho más lejos que yo. Si yo me hubiera postulado a hacer un proyecto de retiro en Túnez, jamás hubiera llegado ahí. Entonces yo me ciño a colaborar con personas que justamente tienen sueños en lugar de los míos. Mi sueño también es encontrar, yo vengo de un pequeño pueblo, como les decía, y mi sueño es llegar a París. Y luché para llegar a París porque no estaba en esa cultura del diseño y de esa cultura parisina en general. Y hoy me encuentro que no dejo París porque sigue siendo mi sueño, pero al mismo tiempo, haciendo todos esos proyectos, me doy cuenta que tengo la necesidad de crear un anclaje múltiple. No tengo ganas de retornar a un proyecto en el lugar de donde vengo, pero trabajo con estas pequeñas comunidades, un poco en Túnez, un poco en el bosque. Todos los proyectos que hago me permiten anclarme en otros lugares, porque la importancia hoy es tener anclajes, tener una relación concreta con el territorio. Y la última pregunta, Matalí. Nosotros acá admiramos a Matalí. ¿A quién admira Matalí Crasset? Bueno, yo admiro muchas cosas, soy muy curiosa, pero lo que me impulsa realmente es viajar, como venir aquí a la Argentina y ver qué es lo que los mueve, cómo está la situación del país, ver también cómo lo social y el arte pueden mezclarse. Vimos un ejemplo aquí en La Boca. Me gusta mucho ver la vida, observar la vida. Es la vida lo que me interesa. Eso es.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Merci à vous, votre attention. Gracias a ustedes por su atención.